Anteriormente mi hija es el jefe final. Seoyun tomó la iniciativa de abrir la puerta mientras los demás lo protegían, ya que estaba custodiada por 2 guardias. Pero sorprendentemente, al acercarse a la puerta, los guardias no lo atacaron. En lugar de eso, se inclinaron ante él, mostrándole respeto. Al ver a los guardias mostrándole respeto, Seoyun comprendió que, al igual que con la reina, ellos le demostraban reverencia y lo consideraban su rey debido al poder del anillo. Además, solo él era capaz de abrir la pesada puerta. Al entrar en la enorme habitación, se encontraron con una criatura, que al parecer era el rey del castillo. Al notar su presencia, el rey los atacó con magia creando ácido, y sin darles tiempo de contraatacar, lanzó un hechizo de fuego. El equipo no tuvo más opción que esconderse detrás de los pilares, ya que el enemigo podía usar diferentes tipos de magia en cortos periodos de tiempo. Seoyun decidió acortar la distancia, acercándose directamente y recibiendo el ataque del rey, pero logró evitarlo gracias a su nueva lanza, un arma mitológica que podía anular la magia. Aprovechando esa ventaja, ordenó a todos que tomaran sus posiciones para atacar al rey. Pero el rey aumentó sus ataques, haciendo que fuera casi imposible atacarlo directamente. El único capaz de acercarse era Seoyun. Al verlo tan determinado, Hiram y Euni lo atacaron con sus flechas y armas, pero el rey era capaz de bloquearlos, creando un campo de fuerza extremadamente grueso que repelía todos sus esfuerzos. Seoyun continuaba anulando sus hechizos, pero el rey, cansado de esto, usó telequinesis para lanzar enormes rocas que no podía anular con su lanza. No obstante, Khan las destruyó con un solo puñetazo fácilmente. Enojado porque evitaban todos sus ataques, el rey decidió usar un hechizo diferente. Reunió una gran cantidad de maná en sus manos y lanzó un poderoso hechizo de hielo que congeló todo a su paso. A pesar de que Seoyun intentó bloquearlo para proteger a sus compañeros, el hechizo logró congelar parte de sus cuerpos. Sin embargo, Khan permaneció ileso y reunió la suficiente cantidad de maná para usar su habilidad especial, con la cual destruyó la barrera del rey. Aprovechando la oportunidad y con algunas partes de su cuerpo aún congeladas, Hiram y Euni lo atacaron y lograron derrotarlo, disparándole una flecha en la cabeza. Pero aunque el rey había desaparecido, su capa aún continuaba de pie y se abalanzó sobre Euni para que ella la usara. Al parecer, la capa era inofensiva y la reconoció como su nueva dueña. Sin embargo, los chicos se preguntaban si realmente el rey había sido el jefe final, ya que durante la pelea no usó ninguna maldición, como lo había mencionado Sofía. Y justo en ese momento, desde el suelo emergió un enorme dragón, cuya sola presencia dejaba en claro su inmenso poder y su título de jefe final. Las balas y flechas no le hacían ningún daño, y con un solo golpe de su cola dejó al equipo gravemente herido. Además, el dragón podía usar maldiciones que los matarían con solo tocarlos, por lo que Seoyun les ordenó mantenerse alejados, y para empeorar aún más las cosas, también invocó soldados imbuidos con sus maldiciones. Debido a esto, le ordenaron a Khan mantenerse alejado, ya que él luchaba con los puños y no debía tocar a los soldados. Heyeon se encargó de la vanguardia y les pidió ayuda a los demás para que la apoyaran desde lejos. Aunque ella lograba derrotar fácilmente a los enemigos con su espada, la gran cantidad de soldados hacía imposible eliminarlos a todos y en poco tiempo lograron acorralar a cada uno de los chicos. La que corría mayor peligro era Heyeon, ya que estaba al frente, pero fue salvada por Khan, quien a pesar de haber recibido la orden de mantenerse alejado, no pudo evitar entrar en combate para ayudar a sus amigos. Sin embargo, recibió varias maldiciones, lo que provocó que fuera el primero en ser derrotado. Euni también se encontraba en peligro, pero notó que tras recibir un impacto de una espada maldita, su túnica la protegió anulando la maldición. Gracias a ese descubrimiento, pudo ayudar a Hiram y le entregó la túnica a Seoyun para que él pudiera atacar directamente al dragón. Con el poder de la túnica que negaba maldiciones, Seoyun ya era capaz de acercarse al dragón. Sin embargo, con solo los golpes de su cola, la criatura lograba mantenerlo alejado, haciendo que la situación siguiera siendo complicada. Por otro lado, las chicas continuaban enfrentándose a los soldados, pero sin importar cuántos derrotaran, seguían apareciendo más. Para reducir la mayor cantidad posible, Hiram utilizó todas las balas de su arma más poderosa y lanzó una granada que eliminó a la mayoría de ellos. No obstante, debido al gran esfuerzo, su cuerpo alcanzó el límite, convirtiéndose en la segunda en ser derrotada. Euni pensaba que gracias al sacrificio de Hiram, ahora ella y Heyeon podrían encargarse de los pocos soldados que quedaban. Pero Heyeon le reveló que también había recibido una maldición durante la pelea y que ya no podría resistir mucho más. Antes de caer desmayada como los demás, reunió toda la fuerza y el maná que le quedaban para lanzar un corte tan poderoso que logró cortarle la cola al dragón por completo. Sin embargo, al agotar todo su maná en el ataque, quedó completamente indefensa y recibió un golpe que la estrelló contra la pared, perdiendo la conciencia al instante.
El sacrificio de Heion permitió que Seoyun reuniera todo el maná posible para usar su estocada extrema contra el dragón. Aquella técnica, cargada de ira y determinación, impactó de lleno en el pecho de la bestia, haciéndola parecer derrotada. Incluso sus soldados desaparecieron como si su vínculo con el dragón se hubiera roto. Al ver que por fin lo habían vencido, Euni se sintió aliviada y corrió a ayudar a Seoyun, quien había quedado inconsciente tras usar su ataque más poderoso. Pero entre la nube de polvo, el dragón emergió una vez más, rugiendo con furia, dispuesto a acabar con todos. La única que aún permanecía en pie y podía salvar a sus amigos era Euni. Sin pensarlo, esquivó varios ataques del dragón mientras cargaba a Seoyun en su espalda, intentando alejarlo del peligro. Sin embargo, los ataques del dragón eran cada vez más rápidos y devastadores, y un impacto terminó separándola de Seoyun. Gravemente herida, Euni sintió que ese podría ser su fin. Había llegado tan lejos, pero aún no era suficiente. Aún así, no podía rendirse, tenía que seguir luchando por Seola y proteger a Seoyun a toda costa. Con valentía, se interpuso entre el dragón y Seoyun, recibiendo directamente el ataque. Mientras agonizaba con lágrimas y una última sonrisa, le susurró a Seoyun que confiaba en él, que le dejaba el cuidado de Seola, porque ella ya no podría regresar con ellos. Le rogó que sobreviviera, y con esas últimas palabras, Euni finalmente falleció. A pesar de todo su esfuerzo, Seoyun no pudo evitar la muerte de Euni. Su muerte dejó a Seoyun completamente destrozado y ciego de ira, atacó al dragón sin ningún plan ni defensa, y debido a eso recibió un golpe que lo estrelló contra el muro. A pesar de las heridas, Seoyun solo podía pensar que todo era su culpa, por haber actuado impulsivamente y entrar en la torre. Sus amigos habían terminado así. Siguió todas las instrucciones del sistema, pero lo único que logró fue que la muerte de Euni ocurriera antes. Seoyun perdió toda la voluntad de seguir luchando, e incluso de seguir con vida en un mundo sin Euni. Pero justo antes de que el dragón lo rematara, escuchó en su mente la voz de Ersebet gritando su nombre. Ella le recordó su promesa, no morir sin importar lo que pasara, y que incluso se lo había prometido a Seola, que regresaría con ella. Esas palabras hicieron que Seoyun se levantara una vez más. No podía permitirse morir en ese lugar, ni dejar a Seola completamente sola. Definitivamente cumpliría sus promesas y saldría de la mazmorra con vida, aunque tuviera que poner todo en juego. Para poder enfrentar al dragón, Seoyun usó nuevamente el poder del anillo del rey, mejorando sus habilidades físicas y su maná. Con este aumento de poder, era capaz de repeler con su lanza los hechizos del dragón y acercarse lo suficiente para intentar darle varias estocadas. Sin importar cuántas veces el dragón lo repelía, Seoyun regresaba al ataque con más furia. Incluso logró destrozarle un brazo al dragón al canalizar el aura, algo que recordó gracias a Ersebet. Esta vez, al imbuir su lanza con maná, esta cambió de color a un rosado intenso, amplificando su energía de forma descomunal. Era la oportunidad perfecta para que Seoyun acabara con el dragón de un solo golpe antes de que el poder del anillo se desvaneciera. El dragón lanzó un poderoso hechizo con su aliento, pero la lanza logró bloquearlo, y al ser lanzada con todo el maná restante, impactó de lleno en la cabeza del dragón, haciéndola estallar y derrotándolo finalmente. Como recompensa por su victoria, Seoyun recibió una enorme cantidad de puntos, pero su cuerpo colapsó debido al desgaste del anillo, el cual le notificó que una vez más había perdido parte de su humanidad. Sin embargo, antes de perder la conciencia, el sistema le informó que se había activado una recompensa inusual. Se trataba del boleto en blanco que había recibido por completar la misión del escenario especial en el cuarto piso. Luego Seoyun despertó en su departamento, pero pronto se dio cuenta de que todo era una ilusión creada por Ersebet en su forma adulta. Ella le explicó que lamentaba no poder responder todas las preguntas que tal vez él quisiera hacerle, ya que no disponía de mucho tiempo. Le pidió que le diera su mano para poder disminuir los efectos secundarios del anillo, permitiéndole usarlo con mayor comodidad, aunque le advirtió que eso no significaba que debía abusar de su poder. También le confesó que ya sabía que Seola era una bruja, pues ambas, tanto Seola como ella, habían nacido con un destino maldito. A pesar de que las brujas podían manipular libremente las maldiciones, ellas mismas estaban malditas. Ersebet le advirtió además que tuviera cuidado con el efecto mariposa, ya que Seoyun había realizado varios cambios en el pasado que habían creado nuevas posibilidades. Sin embargo, las consecuencias de esos cambios se estaban acumulando y eventualmente regresarían como una enorme tormenta que él no podría enfrentar solo. Para finalizar, le pidió que se tranquilizara, Euni estaba viva. El boleto en blanco que se activó antes de que Seoyun perdiera la conciencia resultó ser un ticket de restauración que rebobinó el tiempo de los cuerpos de sus amigos, devolviéndolos a su estado más saludable. Gracias a esto, todos estaban a salvo. Con estas últimas revelaciones, Ersebet se despidió de Seoyun, diciéndole que lo ayudaba porque él estaba de su lado. Con la despedida de Ersebet, el sistema le informó a Seoyun que había recibido su recompensa por derrotar al dragón.
Esta consistía en la posibilidad de cambiar su trabajo. Sin embargo, Seo-yun no deseaba cambiar el suyo, sino el de Seola. Lamentablemente el sistema le advirtió que eso no era posible, ya que las recompensas solo podían ser otorgadas a los cazadores que entraban en la torre. Por lo tanto, no era viable modificar el trabajo de Seola como bruja. Debido a esto, Seo-yun decidió entonces cambiar su propio trabajo por uno más poderoso. Después de pensarlo un poco, eligió como nuevo trabajo crecimiento con la lanza, una clase que se fortalecía conforme el cazador evolucionaba. Con esa decisión tomada, Seo-yun regresó a la realidad donde fue recibido por Alexis, quien lo felicitó por haber superado la torre tutorial tal como lo había prometido. Gracias a ello, la maldición que afectaba a Sofía había desaparecido. Seo-yun preguntó por sus compañeros y, para su alivio, todos aparecieron ante él sin heridas graves, pero fue al ver a Euni sana y salva que no pudo contener su alegría, creando un momento profundamente emotivo. Con el equipo a salvo y reunido, la misión en Grecia había finalizado. Después de unos días de descanso, todos decidieron regresar a su país, pero antes de partir, Alexis le aseguró que tenía todo su respeto y que lo llamaría si alguna vez necesitaba su ayuda. El equipo se despidió y, finalmente al regresar a su país, Seo-yun pudo reencontrarse con su querida hija Seola. De vuelta en su departamento, Seo-yun y Euni decidieron al fin descansar un poco. Seo-yun pensó en todo lo que Ersebet le había dicho y se preguntaba cuánto sabía sobre ellos o si incluso conocía su futuro. Pero lo que más lo atormentaba era la advertencia sobre la tormenta causada por el efecto mariposa que podría ocurrir en cualquier momento. Para tranquilizarlos, Seola los conmovió con una muestra de cariño, diciéndoles que eran los mejores padres del mundo. Poco después, llegó de visita el padre de Seo-yun, quien trajo consigo a Maestro, el gato que Seola había adoptado. Seo-yun no estaba seguro de cuidar de un gato, ya que todo había sido muy repentino, pero Euni aceptó de inmediato, ya que a ella le encantaban los animales. Además, lo más importante era que el gato le agradaba mucho a Seola. Esa simple razón fue suficiente para que Seo-yun no tuviera más remedio que aceptar tenerlo en casa. En un cambio de escena, Euni sorprendió a Seola hablando con el gato, pero no le dio demasiada importancia, pensando que solo eran juegos de niños. Sin embargo, Seo-yun no pensaba lo mismo, pues sabía muy bien que Seola no era una niña común. Así que no le sorprendería que realmente pudiera hablar con el gato. Por eso, decidió preguntarle directamente al felino si podía hablar, pero el gato simplemente lo ignoró y se retiró. Este momento fue observado por Euni, quien se burló de Seo-yun por comportarse infantilmente, avergonzándolo un poco. Sin embargo, en ese instante, Seo-yun recordó que su padre le había advertido que debía pasar más tiempo con Seola y no dejarla sola por tanto tiempo. Así que al día siguiente, la familia decidió salir de paseo a un antiguo templo. Lo primero que hicieron al llegar fue comprarse ropa tradicional para encajar con la temática del lugar. Mientras recorrían el sitio, se dieron cuenta de que estaban filmando un dorama. Para sorpresa y fastidio de Seo-yun, el protagonista era Seo-yun. Aunque le resultó bastante incómodo, trató de no dejar que eso arruinara el paseo. Luego visitaron una zona donde había animales, y Seola intentó imitar los sonidos que hacían, provocando algunas risas entre los presentes. Para animar aún más las cosas, Seo-yun llevó a Seola a probar un dulce tradicional llamado dalgona, hecho con azúcar. El sabor fue tan delicioso que Seola pidió más. Usando su ternura, logró convencer fácilmente a Seo-yun de comprarle otro. En otra escena del paseo, la familia visitó un local de tiro al blanco, donde el dueño lo subestimó, ya que era casi imposible acertar al objetivo con una flecha. Sin embargo, gracias al talento de Euni con el arco, lograron el objetivo y obtuvieron como recompensa un conejo de peluche, lo que provocó que Seola se sintiera muy orgullosa de Euni. Para finalizar con el paseo, Seo-yun pensó que tal vez sería buena idea que Seola aprendiera a usar magia para que pudiera defenderse en caso de peligro. Sin embargo, no conocía a ningún mago que pudiera enseñarle, por lo que al menos por ahora, solo podía protegerla lo mejor posible y jugar con ella. Mientras tanto, en otra parte del mundo, en la Torre Mágica del Reino Unido, William realizaba una investigación sobre la grieta inesperada que había aparecido en Grecia, ya que su tamaño fue enorme, pero los caballeros mágicos lograron encargarse de ella. Aún así, no era la única, habían comenzado a surgir grietas en varias partes del mundo. Ante estos desastres mágicos, William se preguntaba si todavía eran capaces de tomar medidas a tiempo, si seguían apareciendo más. Justo entonces, un dolor de cabeza abrumador lo sacudió. En medio de ese colapso, su poder le permitió trazar un patrón en el mapa del mundo, para conocer la trayectoria de las grietas que estaban por aparecer y el epicentro de las mismas. Se sorprendió bastante al descubrir que se aproximaba una tempestad enorme, y el centro de todo sería Seúl, en Corea del Sur. En otra escena, en Estados Unidos, Ersebet se encontraba en la azotea de un edificio y mencionaba que le había advertido a Seo-yun sobre el efecto mariposa, pero que aún podía intervenir un poco más para ayudarlos.
Curiosamente, se estaba comunicando con alguien por telepatía. Esa persona le advirtió que tuviera cuidado de no ser atrapada. Además, le pidió que prestara especial atención al detener un camión que transportaba un paquete extraño. Ersebet respondió que no se preocupara, que esta vez tendría cuidado, y con esas palabras, saltó a cumplir su misión. Volviendo con Seo-yun, este fue llevado a un laboratorio de tecnología altamente secreto en Corea. Le permitieron el acceso gracias a Hiram, quien trabajaba allí y quería que Seo-yun probara la nueva arma que había desarrollado. Se trataba de un arma compacta llamada Moder, la cual, al imbuirla de maná y girar su manija, cambiaba de forma según el tipo de arma que el cazador deseara. En el caso de Seo-yun, esta tomó la forma de una lanza. Para probarla, Seo-yun la utilizó contra un muñeco especial que adoptó la forma de un mimo, muy parecido al que había enfrentado en el pasado. Para poder derrotarlo, transformó el Moder en una lanza tipo pique, un arma utilizada a finales de la Edad Media, cuya longitud podía alcanzar los 6 metros. Gracias a su nueva fuerza, velocidad y su nueva lanza, Seo-yun logró acabar fácilmente con el mimo, demostrando que había evolucionado enormemente desde aquel enfrentamiento del pasado. No obstante, a Seo-yun le parecía que el arma era bastante flexible y que se rompería si usaba todo su poder. Por eso, le pidió a Hiram que la mejorara utilizando un material más duro, y que por el momento no la usaría. También le pidió que, una vez terminada, no la presentara al público, sino hasta dentro de 3 años, ya que esa tecnología aún no debía desarrollarse en la actualidad. Unas horas después, Seo-yun regresó a su departamento, donde se sorprendió al ver que Seol había encontrado la túnica que hallaron en Grecia y estaba volando. Además, se negaba a que se la quitaran. Seo-yun logró convencerla diciéndole que no debía volar tan descuidadamente, ya que eso solo provocaría que Uni se preocupara por ella. Ya más tranquilos, Seo-yun notó que la túnica no mostraba ningún tipo de magia activa. Pensó que tal vez eso se debía a que algunos artefactos solían ser débiles ante un maná tan poderoso como el de Seola. Sin embargo, lo que realmente lo inquietaba era que esa túnica era demasiado parecida a la que Seola usaba en el futuro. Pero, considerando que la Seola del futuro estuvo todo el tiempo en Corea antes de que la torre de Grecia fuera descubierta, no comprendía cómo había podido obtenerla. Pensando un poco más, y recordando las palabras que Ersebet le dijo anteriormente, Seo-yun llegó a la conclusión de que en algún momento del futuro Seola y Ersebet debieron haberse conocido. Al día siguiente, Seo-yun obtuvo su licencia de conducir con gran éxito. El auto que manejaba se lo había prestado Hiram, pero a pesar de intentar llamarla varias veces para devolvérselo, no lograba contactar con ella. Hiram se encontraba en su casa, ocupada, ya que buscaba la forma de mejorar el poder de sus balas. En la torre tutorial no fue capaz de hacerle daño al dragón, y eso la desmotivó bastante. Pensaba que la mejor manera de reforzarlas era imbuyéndolas con maná, pero aún no estaba preparada para lograr un control tan preciso sobre ese tipo de energía. Cansada por este asunto, decidió descansar un poco, pero quedó muy sorprendida al ver que Seo-yun estaba en la sala de su casa conversando tranquilamente con sus padres sobre sus aventuras. Seo-yun había podido llegar allí porque le pidió a su guardaespaldas que quería devolver el auto, y fue el padre de Hiram quien lo invitó a su casa. Un poco más calmados, Hiram y Seo-yun conversaron a solas sobre la mejora del arma que estaban desarrollando. Sin embargo, el material especial llamado Zócalo que Seo-yun sugirió utilizar era escaso y, extrañamente, alguien lo había comprado todo. Debido a esto, Hiram le dijo a Seo-yun que lo mejor sería buscar la ayuda de un herrero para conseguir el material y la mejor opción era el señor Kang. Pero justo en ese momento, la electricidad de la casa fue cortada y los guardias de seguridad fueron eliminados por varios ladrones encapuchados. Los padres de Hiram lograron escapar y se escondieron en una habitación del segundo piso. Mientras tanto, los ladrones entraron a la casa y comenzaron a saquear todo a su paso. No tardaron mucho en encontrar la habitación donde los padres se ocultaban. A la fuerza, lograron abrir la puerta y justo cuando estaban a punto de atacarlos, fueron distraídos por una granada cegadora lanzada por Hiram. Aprovechando la confusión, los electrocutó rápidamente con una pistola de choques, mientras que Seo-yun, por su parte, inmovilizó a varios de ellos usando un garrote de metal. Ayudaron a los padres de Hiram a calmarse, pero debido a ese descuido, varios de los ladrones ya se habían recuperado y se unieron al resto del grupo que estaba llegando a la casa. Seo-yun, sin embargo, se sentía seguro de poder derrotarlos, ya que podía ver en la oscuridad. En otra parte de la casa, los ladrones habían logrado encontrar la caja fuerte de la familia, pero no podían abrirla debido a la contraseña de seguridad. Sin embargo, en ese momento apareció Seo-yun, quien gracias a sus habilidades comenzó a derrotar a los ladrones uno por uno, dejándolos inconscientes. Pero uno de ellos resultó ser un cazador, lanzaba cuchillos imbuidos de maná con gran precisión y además era muy hábil en combate cuerpo a cuerpo. Justo cuando Seo-yun se preparaba para pelear en serio, el ladrón le lanzó a uno de sus compañeros inconscientes para distraerlo y logró escapar, no sin antes decirle que ya tendrían otra oportunidad.
Cuando la policía finalmente llegó al lugar, capturaron a todos los ladrones que habían quedado inconscientes. Al interrogar a los testigos, Seo-yun les mencionó que no era la primera vez que intentaban atacar a Hiram, y que al igual que aquella vez, los atacantes eran civiles armados y algunos cazadores, por eso, sospechaba que tal vez se trataba de las mismas personas. Sin embargo, recordó que en el futuro, este ataque a la casa de Hiram nunca ocurrió, lo que le hizo pensar que probablemente se trataba de otro de los efectos del efecto mariposa. Aún así, Seo-yun pensó que eso era inevitable y se retiró del lugar. Al día siguiente, Seo-yun fue a la montaña para entrenar y así continuar con su crecimiento como cazador, pero esta vez invitó a Hae-yeon y a Kang para entrenar juntos. Seo-yun les recomendó que para mejorar sus habilidades de combate, realizaran peleas simuladas entre dos personas. Los primeros en enfrentarse fueron él y Kang. Gracias a que Kang practicaba boxeo, estaba muy acostumbrado a pelear cuerpo a cuerpo. Por eso, su velocidad y precisión al lanzar golpes eran impresionantes. Seo-yun se sorprendió por la fuerza de sus puños, ya que era la primera vez que los recibía. Kang intentó darle un derechazo, pero Seo-yun lo bloqueó con su lanza de madera y luego le dio una patada en una pierna, haciendo que Kang perdiera el equilibrio. Aprovechó la oportunidad y le golpeó el pecho con la lanza. No obstante, notó que el cuerpo de Kang era extremadamente resistente, como si estuviera reforzado, y antes de que Kang pudiera darle un fuerte puñetazo, Hae-yeon los detuvo, diciendo que si la lanza de Seo-yun hubiera sido real, la puñalada habría sido letal. Así que oficialmente, el ganador fue Seo-yun. Gracias al combate, ambos pudieron mejorar un poco en su forma de pelear, así que la siguiente en retar a Seo-yun fue Hae-yeon. Pero, en ese momento, al bosque estaban llegando Seola y Euni con la comida para todos. Venían conversando sobre novelas, pero se quedaron muy sorprendidas al ver la pelea entre Hae-yeon y Seo-yun. Seola, al ser una niña, creyó que estaban peleando en serio y eso la asustó mucho, por lo que usó su magia para crear un enorme muro de hielo que los separó. Luego corrió rápidamente hacia Seo-yun para decirle que no debían pelear, ya que Hae-yeon era una buena hermana mayor. Hae-yeon y Euni se sorprendieron al ver una vez más una muestra del poder de Seola, pero todos se olvidaron por completo de que Kang también estaba con ellos y había observado todo lo sucedido. Al acercarse, les preguntó qué había pasado. Seo-yun no tuvo más opción que contarle todo sobre el poder de Seola y le pidió que mantuviera el secreto, ya que no quería poner en riesgo a su hija. Para tranquilizarlo, Kang le respondió que no se preocupara, que guardaría el secreto y que además su mayor fortaleza era la lealtad. Sin embargo, Seo-yun no comprendía cómo fue que Seola pudo crear específicamente ese muro, ya que antes solo usaba su magia de forma inconsciente. Se preguntaba quién le habría enseñado a usar magia. Para finalizar su día de entrenamiento, todos disfrutaron juntos de la deliciosa comida preparada por Seola y Euni. Cuando finalmente llegó la noche y todos dormían tranquilamente, en los sueños de Euni se presentaron imágenes del futuro previo a la regresión de Seo-yun. Pudo ver una escena en la que la ciudad había sido destruida por un monstruo muy poderoso. En ese futuro, ella trabajaba para Seo-yun y este, a pesar de que todos estaban gravemente heridos, les ordenaba perseguir al monstruo. No le importaban las vidas de los demás, solo le interesaba que Euni estuviera a salvo para que pudiera seguir siendo su mano derecha. Y si ella se negaba, entonces la amenazaba con separarla de su hija. Ante tan atroz amenaza, y con el miedo de que Seo-yun descubriera los poderes de Seola, no tuvo más opción que obedecerlo y seguirlo a donde él ordenara. Estos confusos recuerdos hicieron que Euni se despertara alterada, pensando que había tenido una horrible pesadilla. Al día siguiente, Seo-yun entrenaba con la nueva lanza mejorada por Hiram. Se sorprendió al notar que el material era más duro y al mismo tiempo más fácil de manejar. Sintió que tal vez ahora podría usar todo su poder sin restricciones. También le preguntó si habían descubierto algo sobre los ladrones de aquella noche. Hiram le respondió que aún no lograban encontrar a su líder, pero sí descubrieron que el grupo se hacía llamar Adiós a las Armas. Pero esa no era la única noticia. Hiram había recibido una notificación importante. Esta vez, el gremio organizaría un ataque grupal a una mazmorra ubicada en un campo abandonado, el cual estaba completamente inundado de monstruos. Para esta misión enviarían a 2 gremios pequeños y uno mediano con el objetivo de derrotar la amenaza. Y con esto terminamos la cuarta parte del resumen del manga Mi hija es el jefe final. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre tus animes favoritos. Nos vemos en el próximo video.